Buenos días a todos. La clase pasada habíamos estado viendo el ejemplo del satélite. No sé si practicaron con la segunda ecuación que faltaba desarrollar. Yo les sugiero que hagan como ejercicio el desarrollo aplicando el principio de Lagrange de la segunda ecuación. Entonces, las ecuaciones, la primera que teníamos era masa por R dos puntos igual a la fuerza radial, o la fuerza que actúa en esta dirección hacia afuera, Fr, menos la fuerza de atracción gravitacional G m minúscula dividido por r cuadrado, más la fuerza centrífuga, que era m velocidad angular al cuadrado, teta punto al cuadrado, por r, ¿no? Y la otra ecuación, si la derivan, uno tendría el momento de inercia. Estábamos tratando el satélite como si fuese una partícula, por tanto sería m r cuadrado por aceleración angular, igual a la fuerza tangencial, como F sub teta. Entonces tenemos aquí una fuerza tangencial, F sub teta, y aparecía el término de Coriolis, que dijimos es la multiplicación, parece menos 2, la multiplicación de las velocidades radial y la velocidad angular. Esto a su vez multiplicado por R. Podemos simplificar las ecuaciones pasando el m acá dividiendo. Esto se va a este m, se va a este m, y si aquí dividimos por mr cuadrado, r cuadrado se va de acá, entonces nos queda aquí mr cuadrado, y aquí este r se va con el r cuadrado, queda r, y nos aparece aquí m. ¿Ya? Entonces podemos ver que el sistema es bastante no lineal, porque el r cuadrado aparece dividiendo, tenemos la multiplicación de variables, y la pregunta es cómo linealizamos este sistema. Entonces, para después poder encontrar la función de transferencia. Entonces, teniendo estas ecuaciones, lo primero que uno debería hacer, y es lo que vamos a ver en esta clase, ahora voy a hacer sin entregar muchos detalles, es definir primero cuáles son nuestras variables de estado, ¿cierto? Y decíamos que deberíamos saber cuáles son las condiciones iniciales que necesitamos para poder resolver estas dos ecuaciones diferenciales. Son dos ecuaciones de orden 2, por lo tanto, para la primera ecuación necesitamos dos condiciones iniciales, y para la segunda ecuación también necesitamos dos condiciones iniciales, en total 4 condiciones iniciales. Hablábamos en el principio de Lagrange que las variables de configuración se pueden usar como condiciones iniciales. Entonces, las variables las coordenadas generalizadas, ¿no? En el caso del satélite, usando el principio de Lagrange, decíamos, eran el radio y el ángulo θ. Las coordenadas en polares son lo que nos permiten identificar dónde está el satélite en todo momento. Y además, entonces, para crear el vector de estado, cuando uno usa coordenadas generalizadas, una manera muy fácil es decir, voy a crear el vector de estado X como el vector que contiene el subvector Q y la velocidad con que cambia Q, o sea, con que cambian las posiciones. Entonces, de aquí mismo tendríamos R, θ, R punto y θ punto. Y estas son las 4 condiciones iniciales que típicamente necesitaríamos tener para poder resolver en todo momento dónde está el satélite a lo largo de la órbita, ¿no? Yo necesito saber, si integro estas ecuaciones diferenciales, la primera integral va a transformar este r doble punto, esta aceleración la va a transformar en una velocidad. Ustedes recordarán que si yo tengo una función, por ejemplo, integro aceleración con respecto al tiempo, y esto me da velocidad, necesito la velocidad inicial. Esto no es lo mismo partir de velocidad igual a 0 que de algo que ya se estaba moviendo y que es acelerado, y por lo tanto esa aceleración le suma velocidad a la velocidad que ya tenía, ¿no? Entonces la condición inicial velocidad es necesaria, por eso aparece aquí como condición inicial el r punto, que es la velocidad radial, y el θ punto, velocidad angular inicial. Y además necesito saber de dónde está partiendo este satélite. No es lo mismo que el satélite parta en este lugar, ¿no es cierto?, o que parta de aquí, digamos, mirando otra parte sobre la Tierra. Entonces, esas son mis 4 condiciones iniciales. Y las variables de estado, entonces, las puedo definir como estas 4 condiciones iniciales, en las cuales yo puedo escribir el vector de manera más general como x1, x2,
noten la diferencia, estoy usando como una letra caligráfica versus el X en romano en los textos, normalmente se refiere a vectores. Entonces, la X en itálica normalmente se refiere a una variable escalar, ¿no? Que está asociada, en este ejemplo, a las variables r, teta, r punto, teta punto. Entonces las ecuaciones, para abstraernos de los valores específicos de x1, x2, que son r, teta, etc., las ecuaciones las podemos pasar a expresiones en función de estos x. Entonces la primera ecuación, la ecuación radial, nos diría que la derivada segunda de r, ¿quién es la derivada segunda de r? Sería x3 punto, ¿no? Si yo x3, que es r punto, lo derivo, tengo r doble punto. Entonces, en el fondo tengo x3 punto igual a la fuerza radial, que tengo que dividirla por m, porque dijimos pasamos dividiendo por m. Aquí faltó, este m se canceló, este m se canceló, pero faltó aquí dividir por m. Y esto va a ser menos que m, y el r es x1 al cuadrado. Y después tenemos que sumar acá la fuerza centrífuga, ¿no es cierto? La fuerza centrífuga que actúa en la dirección radial, es teta punto al cuadrado, que es la variable x4. x4 es teta punto. Aquí está teta punto. Entonces tenemos x4 al cuadrado por r, que es x1. Tenemos x1 por x4. Y la otra ecuación es teta doble punto. Nuevamente, para obtener teta doble punto, vemos aquí nuestro vector de estado tiene teta punto. Si nosotros derivamos x4, nos aparece teta doble punto. Por lo tanto, x4 punto es igual a qué cosa? A la fuerza tangencial, f teta, o el propulsor tangencial, dividido por m, y r cuadrado, r es x1 al cuadrado, menos 2 por r punto, que es x3, por teta punto, que es x4, x3, x4, dividido por mr, que es mx1. Para completar entonces nuestro sistema de ecuaciones, falta algo, falta decir cuál es la velocidad con que varía la primera variable de estado. x1, si yo derivo x1, lo derivo acá, ¿no? Me parece r punto, pero r punto ya lo tenía, r punto está aquí abajo, es x3. Entonces x1 punto es x3, y la velocidad con que varía teta punto, que es x2, con qué velocidad varía x2 punto, teta punto, pero teta punto ya lo tenía, es x4. Entonces, bueno, si se fijan, aquí tenemos un sistema de 4 ecuaciones diferenciales que son de primer orden, porque cada una de ellas tiene hasta una derivada, ¿cierto?, con respecto al tiempo. No aparece aquí doble derivada de algo, en ninguna parte. Entonces, el sistema original, que estaba expresado con dobles derivadas, que aparecían dobles derivadas, ahora pasó a ser un sistema de 4 ecuaciones que son todas de primer orden, escrito en las variables de estado. Y podríamos decir que este sistema lo podemos simplificar a uno en el cual el vector x punto, que el vector x punto es x1, x2, x3, x4 punto, es igual a qué cosa? A una función de x y de u. Aquí nos falta definir qué cosa es u. U es un vector que tiene una señal de entrada u1, una señal de entrada u2, que es igual a la fuerza del propulsor radial o en la dirección radial, y la fuerza del propulsor en la dirección tangencial. O sea, podríamos cambiar estos f sub r, esto por un u1, y este de acá, este f sub teta, por un u2. De manera de que todo nos queda escrito así. Y para efectos del control, uno podría preguntarse, bueno, ¿cuáles son las variables controladas? Porque aquí tengo 4 variables, y ¿qué cosa es lo que realmente quiero controlar? Hay distintas respuestas. Una posibilidad, alguien podría decir, en realidad yo quiero que el satélite esté quieto en un cierto lugar, y por lo tanto mis variables controladas van a ser x1 y x2, que son iguales a r y teta. Otra persona podría decir, mira, en realidad a mí me interesa que el satélite
no solamente esté en un cierto lugar, sino que vaya pasando por ciertos lugares con una cierta velocidad. Entonces, en este caso, uno diría, bueno, me interesa el vector de estado entero, x1, x2, x3, x4. Entonces, estas son funciones, entonces las podemos llamar funciones g de x, u. También es una función de x, u. Esta es una función g1 y esta es una función g2. La función de las variables controladas por la salida pueden ser distintas. No quiere decir que uno siempre tenga que controlar el vector de estado completo. A veces solamente nos interesa una de todas las variables del vector de estado, y como decíamos en clases anteriores, en este curso nos vamos a enfocar en el diseño de controladores para sistemas que son CISO, una entrada, una salida. La verdad es que la mayoría de los sistemas no son CISO, así que tenemos que diseñar los controladores como por partes. Uno podría subdividir el sistema en dos sistemas. Un sistema en el cual voy a controlar solamente R, para lo cual trabajo con la primera ecuación, pero recordando que hay cierta influencia de la segunda ecuación, de la ecuación tangencial sobre la primera, porque el x4 es la velocidad angular, ¿no? Y la velocidad angular está determinada por la evolución de x4 punto. Entonces, cuando cambia la velocidad angular, obviamente se ve afectada también la componente radial por la fuerza centrífuga, y viceversa. Cuando cambia la velocidad radial, debido a la componente de Coriolis, que tiene esta multiplicación x3 por x4, se ve afectada la segunda ecuación. Pero en una primera aproximación al diseño del control, yo podría asumir que no estoy cambiando la segunda ecuación, que la estoy manteniendo fija, y por lo tanto que son como independientes. Como estoy manteniendo una velocidad angular constante, entonces eso no influye mayormente sobre la componente radial. Bueno, no hay un cambio en el comportamiento de la componente radial, y viceversa. Ahora, teniendo el modelo planteado en variables de estado, uno podría preguntarse, ¿para qué hacemos esto si al final vamos a pasar a función de transferencia? Bueno, hay tres razones. Una es que al poner el sistema en variables de estado expresado con un vector f, que en este caso es no lineal, hacer la linealización resulta bastante más ordenada que linealizar directamente estas ecuaciones. Hay algunos textos que presentan la parte de linealización linealizando las ecuaciones originales, las ecuaciones diferenciales originales, y yo siempre sugiero primero plantear el sistema en variables de estado de manera ordenada y después linealizar la función f, porque si uno se va a la segura y no comete errores debido al acoplamiento que pueden existir entre varias ecuaciones. Después, la otra razón para tener el sistema planteado de esta forma es que uno puede integrar esta ecuación de manera mucho más fácil, o sea, escribir un programa que resuelva la integral. Entonces, si yo quiero saber cuánto vale x en el tiempo, bueno, aquí me están dando la función, yo integro, y x va a ser la integral de f de x, u en el tiempo, más la condición inicial, porque tengo que partir de la condición inicial. Y eso es lo que está escrito en el código del ejemplo del estanque de agua, porque nosotros básicamente lo que le estamos pasando es una función que tenía las ecuaciones diferenciales del estanque, y estamos llamando una función que se llama odeInt. Si revisan las clases anteriores y revisan el código, a la cual a la función odeInt le damos como argumento f. Entonces hay una parte del ejemplo que dice def, yo normalmente escribo así en el código, x, u. Y esta función lo que devuelve es la derivada del vector x. Por eso escribo x de x dot o x derivada, la función. Entonces escribo una línea, sería x1 derivada. O sea, x derivada 1 es igual a x3. X derivada 2 es igual a x4, etc. Tendría que poner las otras dos ecuaciones. Y al final la función dice return un vector que contiene x de 1, x de 2, etcétera, hasta x de 4 en este caso. Entonces es muy fácil, ordenando el sistema de esta manera, implementar la simulación, porque lo que hay que hacer es integrar las funciones. Y la cuarta o tercera razón, tal vez uno puede encontrar otras razones. Tercera razón, uno puede linealizar esto y encontrar el modelo en matrices de estado A, B, C, D, vamos a verlo más adelante. Estas matrices, A con B nos dan la controlabilidad del sistema, y A con C nos dicen la observabilidad del sistema. La controlabilidad se refiere, en términos muy simples, a que existan controles U1 y U2 que nos permitan mover el sistema de una posición a otra. Entonces yo quiero que el satélite ahora aparezca en otra órbita. Entonces la pregunta es, ¿existirá alguna señal de control junto con la señal tangencial,
me permitan maniobrar el satélite y llevarlo a otra órbita. Obviamente para el satélite la respuesta es positiva, si no, no habrían satélites, digamos, orbitando que son controlados, son cambiados de posición. Pero la pregunta es, ¿cómo sabemos para un sistema para el cual nunca se ha construido un controlador si es que ese sistema realmente es controlable? Uno se encuentra en la práctica con que hay sistemas que, dada la selección de actores, no se pueden controlar. Por lo tanto, hay que modificar algo, agregar funciones U1 o U2 en alguna de las ecuaciones. Eso significa modificar la cantidad de actuadores para que el sistema se vuelva controlable. Y la pregunta con respecto a la observabilidad, el concepto a veces cuesta un poco entenderlo, es la posibilidad de que, conociendo la salida del sistema, o sea, si yo conozco cómo evolucionó la posición radial y la posición angular, yo pueda inferir, sin haber medido directamente, pueda inferir cuánto valen el resto de las variables de estado. Entonces, es como un problema de invertibilidad, uno diría. O sea, yo solamente conozco una parte del vector de estado, no lo conozco entero, y la pregunta es si puedo reconstruir el resto de variables a partir de conocer una parte y conocer qué señales se le aplicó al sistema, o sea, qué controles 1 y 2 se le aplicaron. Y uno se preguntará, ¿pero para qué quiero saber eso? Si en realidad mi propósito es controlarlo. Bueno, hay dos razones. Una tiene que ver con poder retroceder en el tiempo. Esto es como simularlo hacia atrás y saber desde dónde el sistema partió. La otra tiene que ver con la implementación de filtros, o sea, y de estimadores que me permitan, sin la necesidad de tener sensores adicionales, poder inferir cuánto valen el resto de las variables. O sea, eso me genera un ahorro de costo, porque en vez de tener que poner un sensor, por ejemplo, en el caso del satélite, un altímetro y un acelerómetro, y además tener que poner sensores que midan velocidad radial y angular, con solamente la información de posición radial y angular, poder inferir las velocidades radiales y angulares. Ahora uno podría decir, bueno, pero este sistema es muy simple, es como, si ya tengo la posición radial y la angular, entonces las derivo. Efectivamente también da, si uno hace las evaluaciones, que este sistema también es observable. Pero hay sistemas donde la respuesta no es obvia a partir de decir, voy a tomar la derivada de una variable y la derivada de otra, porque a veces la relación no es una relación como queda acá, tan simple, de decir x1 punto x3 o x1 es la integral de x3. Si yo integro acá esta ecuación, a este lado, entonces me queda que x1, la posición radial, es la integral de la velocidad radial. Eso. Entonces, vamos a limpiar esto un poco, hacer espacio para, voy a borrar acá arriba, hacer la linealización. Vamos a seguir con este ejercicio. Para ver cómo hacemos la linealización. Lo que no quiero borrar son nuestras ecuaciones. Profe, ¿Sí? ¿existe la posibilidad de que los pueda escribir de nuevo? Porque están como, hay muchos colores y no sé, está como sobre la imagen. No sé si los puedo poner como en un lado. Sí, las ecuaciones las voy a limpiar, por eso van a quedar ahí escritas sin tanta raya. Gracias. Hay unas cosas que no me deja seleccionar. Bueno. Ya, entonces vamos a escribir nuestras ecuaciones un poco más ordenadas. Teníamos entonces vamos aquí a partir con un poco más de orden arriba. Vamos a poner nuestras ecuaciones x1 punto, x2 punto, x3 punto y x4 punto igual a, aquí vamos a hacer nuestro vector de variables de estado x3, x4, y después vamos a tener aquí u1 dividido por m menos m dividido por x1 cuadrado más x1 por x4, x1, x4 cuadrado, y la última ecuación sería u2 dividido por m x1 al cuadrado menos
2, x3, x4, esto dividido por mx1. Ahí cerramos esto. Borrar lo que está abajo, porque ahora vamos a hacer la linealización del sistema. Ya. Entonces, esto dijimos es igual a nuestro vector f de x, u, f de x, u. Se subentiende que si no, aquí no estoy escribiendo el x en negrita, pero si no tiene subíndice, estamos hablando del x vector. Entonces, todo esto que está acá, es nuestro f de x, u. Entonces nosotros ya habíamos visto en el caso del estanque que nosotros podíamos hacer una aproximación de Taylor de primer orden de una función no lineal. En el caso del estanque uno tomaba como una función cuadrática, y para hacer eso nosotros decíamos, bueno, la función x punto la vamos a escribir como aproximadamente f de x en torno a un punto de linealización, u0, que vamos a ver de dónde sacamos esos dos valores, más la derivada de f con respecto a x por x menos x0. Como esto depende de dos variables, tenemos que derivar también f con respecto a u por u menos u0. ¿Mm? Entonces, hagamos la derivada de f con respecto a x. Tenemos que derivar f con respecto a x. X, ¿qué cosa es? Es un vector. Aquí lo voy a poner como un vector fila, x1, x2, x3, x4. Y por otro lado, f es un vector columna. Tiene f1, f2, f3, f4. Entonces, cuando yo derivo, tengo que derivar f1 con respecto a x1, con respecto a x2, con respecto a x3, con respecto a x4. Después, la segunda componente del vector f la tengo que derivar con respecto a cada una de las variables, x1, x2, x3, x4. Entonces, aquí la primera fila tiene x3 solamente. Cuando derivo con respecto a x1, 0. Cuando derivo con respecto a x2, 0. Cuando derivo con respecto a x3, la derivada de x3 con respecto a x3 es 1, y con respecto a x4 es 0. Derivamos la segunda fila, también es fácil. Derivada con respecto a x1 es 0, con respecto a x2 es 0, con respecto a x3 es 0, y con respecto a x4 es 1. Después derivamos la tercera fila con respecto a x1. Con respecto a x1, aquí aparece x1 a la menos 2, ¿no es cierto? Está dividiendo, entonces al derivar nos quedaría x1 a la menos 3. O sea, nos aparece acá, pero con el signo menos que está afuera, se cambia y aparece entonces que m dividido por x1 al cubo, y después el otro término que tiene x1 en el numerador, ¿no? Aquí el denominador sería 1. Al derivarlo con respecto a x1 solamente nos queda x4, o sea, nos queda aquí más x4 al cuadrado. La derivada de esto con respecto a x2 es 0, porque no hay x2 en esa expresión. Pues la derivada con respecto a x3 es 0. La derivada con respecto a x4 va a ser 2x4, x1. Aquí estamos entonces derivando 2x1, x4. No me queda espacio. Ya. Cerramos la matriz. Y la última fila tendríamos que derivar también con respecto a x1. Entonces, voy a poner acá este término, lo voy a llamar el término a fila 4, columna 1. ¿Sí? No, no lo puede pasar a una hoja nueva, es que yo creo que no va a haber espacio para derivar porque es una matriz igual grande, ¿no? Sí, sí. Déjame terminar con esto y ahí pasamos a una hoja nueva. En todo caso, lo que me interesa es que entiendan la lógica más que el valor exacto. Después lo pueden rehacer como un ejercicio. Yo sugiero que lo hagan igual como ejercicio, a pesar de que lo estamos viendo, para que se acostumbren a la mecánica de este procedimiento. No es difícil. Lo que puede ocurrir es que uno se equivoque y que ponga la derivada con respecto a x2 en la tercera columna y cosas así. Entonces hay que tratar de ser ordenado. Entonces, en la última fila, ¿no es cierto?, estamos derivando con respecto a x1, la primera columna. Entonces, el término a41 va a ser igual a ¿qué cosa? A u2 dividido por m1 x 1 al cubo, signo menos,
sea, aquí nos quedaría menos 2. Aquí nos faltó un menos 2 también. Ah, no, pero se cancelaba con el menos que estaba. Y después nos queda en el segundo término un más 2, x3, x4, dividido por m, x1 al cuadrado. Después vendría el término a fila 4, columna 2. A fila 4, columna 2. Tenemos que derivar con respecto a x2. No está, ese es 0. Fácil. Después tenemos que derivar el término que va acá. A fila 4, columna 3. A4, columna 3, estamos derivando con respecto, con respecto a x3. Ya. Entonces, estamos derivando acá el A4, 3. Con respecto a x3 solamente aparece acá en este término. Por lo tanto, nos va a quedar menos 2x4 dividido por mx1. Y finalmente nos falta el término que va acá, en el rincón, el A4, 4. Ahí tenemos que derivar con respecto a x4. O sea, este primer término no contiene x4, se va, solamente nos queda que A4, 4 es igual a menos 2x3 dividido por mx1. ¿Ya? Con eso ya tenemos la primera matriz, el jacobiano de f con respecto a x, que normalmente se llama matriz A. Esta matriz la vamos a llamar la matriz A. Después nos falta efectivamente hacer la derivada de f con respecto a u. En realidad es más fácil porque los u aparecen linealmente. Entonces, la derivada de f con respecto a u es lo mismo, solamente que tenemos que derivar de todo este vector f1, f2, f3, f4 con respecto a u. En este caso con respecto a 1 y con respecto a u2. O sea, tenemos que hacer la derivada de f1 con respecto a 1, la derivada de f1 con respecto a u2. Después la derivada de f2 con respecto a 1 y la derivada de f2 con respecto a u2, etc. Hagámosla acá en este espacio de f a de u. Entonces, en la primera fila derivamos x3 con respecto a u1, no está, 0. x3 con respecto a u2, no está u2, así que 0. Segunda fila, la misma historia, ¿no es cierto? 0, 0, no hay ni u1 ni u2. En la tercera ecuación, ¿dónde aparece u1? Solamente acá. Derivamos con respecto a u1, nos aparece 1 partido por m. ¿Hay u2? No, no hay. 0. Derivamos la última fila con respecto a u2. ¿Dónde aparece u2? Aquí. En el otro término no está u2, ni siquiera está u1. Así que con respecto a u1, 0, y con respecto a u2, nos queda 1 partido por m x1 cuadrado. Entonces, esa es nuestra matriz B. Tenemos las dos matrices, A y B. Aquí, digamos, ¿qué interpretación uno le puede dar a estas matrices? Es la influencia que tiene una variación del vector de estado, ¿no es cierto? Porque esto es un delta X sobre la velocidad, o una variación de los controles sobre la velocidad de cambio del vector de estado, desde el delta U. Entonces, si yo tengo, pongamos aquí, por ejemplo, delta U1 y delta U2, porque la matriz B está multiplicando a la matriz de delta U. Recuerden que U era un vector, lo habíamos puesto antes, lo habíamos borrado, era un vector U1, U2. Entonces, tenemos una matriz de 4 filas, 2 columnas. El vector U tiene 2 filas, ¿cierto? Y nos queda multiplicando algo de 4 por 2 por un vector de 2 por 2, nos queda el resultado de 4 por, perdón, está 2 por 1, nos queda de 4 por 1. Porque este vector, el vector x punto, es un vector de 4 componentes, 4 por 1. Así que hay que tener cuidado. O sea, a veces he visto en las pruebas que ponen, no sé, esto. Y no es así. El delta U solamente son 2 señales, por lo tanto no hay por qué transformar el vector de delta U en una matriz. Sería un error. Voy a borrar eso. Entonces, aquí lo que quería mostrar era que yo tengo una variación
de delta U1. Y supongamos que el delta U2 no lo cambio. O sea, lo que estoy diciendo es que el propulsor tangencial está apagado y no lo muevo, pero el propulsor radial lo enciendo. Fíjense que cuando multiplican esta matriz, ¿no es cierto?, por B, bueno, 0, 0 multiplicado por este vector es 0. ¿Ya? Entonces, la posición radial, ¿no es cierto?, porque el X punto lo que contiene es X1 punto, X2 punto, etc. Y esto era igual a R punto, teta punto, después venía R doble punto y después venía teta doble punto. Entonces, lo que estamos diciendo es que encender el propulsor radial no afecta a la velocidad radial, pero sí afecta cuando uno llega a esta ecuación, ¿no es cierto? Tengo esta ecuación multiplicada por el vector columna, afecta en una cantidad que va a ser inversa a la masa del satélite. O sea, delta U1 dividido por la masa se va a traducir en una aceleración radial. Y una aceleración radial obviamente no afecta la aceleración angular, no afecta a esta componente. Sería raro que ocurriese que yo enciendo los cohetes radiales, ¿no?, y el satélite se empieza a mover para el lado. O sea, no tendría mucho sentido. Y viceversa. O sea, yo podría poner esta primera variable en 0, no encender los propulsores radiales y encender los tangenciales. Esto lo pongo en 0. Y enciendo estos de acá en algo distinto de 0. Y claro, no tiene que verse afectada la velocidad radial, no tiene que verse afectada la aceleración, la velocidad tangencial, tampoco la aceleración radial, pero sí se va a ver afectada esta ecuación. Esta ecuación, ¿cierto?, va a tener 0 por 0 y después delta U2 dividido por mx1 cuadrado. Entonces, la aceleración tangencial en este sentido se va a ver afectada cuando yo encienda los propulsores. Obviamente, indirectamente, a través de la integración de la aceleración tangencial, se va a ver modificada la velocidad tangencial, pero no directamente. O sea, un encendido de los propulsores tiene un impacto directo sobre la aceleración en la dirección de esa variable de las coordenadas generalizadas en la velocidad de cambio de esa aceleración, pero no en un impacto directo sobre la velocidad. Aquí lo que estábamos haciendo era un equilibrio de fuerzas. ¿Sí? Es que quería saber qué pasa cuando están implicadas fuerzas no conservativas, como arrastre, por ejemplo. Claro. Si en este modelo nosotros quisiéramos incorporar fuerzas no conservativas, podríamos tener también fuerzas no conservativas actuando en la dirección contraria al movimiento, ¿no es cierto? Dijimos que íbamos a asumir positivo la dirección radial, o sea, cuando yo me muevo hacia afuera, asumimos que eso tenía signo positivo, y la fuerza de gravedad tenía signo negativo. De hecho, aquí aparece con un signo negativo porque es la que me está atrayendo hacia la Tierra. Uno podría decir que la fuerza de arrastre es también negativa a la velocidad o a la dirección de la velocidad. Por lo tanto, aquí en esta ecuación yo tendría que añadir un término que sería menos la constante disipativa, podemos poner un lambda, por R punto, un lambda radial. Y podríamos tener aquí otra ecuación para menos lambda teta por teta punto. Y esas serían fuerzas disipativas. Pero eso, bueno, va a depender de si estamos asumiendo que existen o no esas fuerzas. ¿Sí? Quería preguntarle si es posible que en vez de como anotar todo en la misma diapo, podría ser como el cuadernito que tiene y así como hacia abajo y así ya podemos seguir como el orden o la línea. Es que de repente nos perdemos, por favor. Ya, o sea, sí, van a tener que ver en este caso el video para reconstruir la secuencia de lo que fui agregando. Yo voy a tratar de usar el cuadernito y anotar ahí. En este caso, quería, digamos, que vieran el sistema, ¿no es cierto?, de ecuaciones y los pasos que fuimos siguiendo para obtener las matrices A y B, porque en realidad lo vamos a ver paso a paso, o sea, no se preocupen en lo que vamos a ir hacia atrás. Pero quería conectar esto con el ejemplo del satélite que vimos la clase pasada. Entonces, resumiendo, déjenme ver ahora si estamos bien todavía con tiempo. Vamos a ver la parte formal de la descripción en variables de estados con varios ejemplos de cosas que ya las mencioné. Entonces... profe, yo tenía una duda. Sí. Es que nosotros sacamos los dos jacobianos, pero no hablamos nunca de las condiciones iniciales.
¿Usted la asumió arbitraria? O sea, dijo, son tales y chao, y las reemplazamos en el sistema matricial. Las condiciones iniciales las vamos a obtener del punto de equilibrio. Normalmente uno va a asumir que el sistema parte de un equilibrio. Pero quería llegar a eso, así me estoy adelantando un poco. ¿Ya? El punto de equilibrio es el punto en el cual el sistema no cambia de estado, por eso es equilibrio. Lo cual significa que el x punto es igual a un vector 0, 0, 0, 0. ¿Cierto? Y si el vector x punto es igual a 0, 0, eso implica, ¿cierto?, que el vector f de x, u tiene que ser igual a 0. Cuando escribo acá 0, en realidad, en el caso de nuestros satélites, sería un vector que tiene 4 ceros por una columna. ¿Cierto? El f era de 4 componentes. Entonces aquí tenemos 4 ecuaciones que estamos igualando a 0, y de ahí despejamos las condiciones de equilibrio. Pero vamos a llegar a eso y lo vamos a ver con un ejemplo. Pero igual definir la velocidad tangencial de un satélite que está orbitando, igual es raro dejarlo en 0, porque tiene que igualar Yo no la he dicho que sea 0. O sea, en ese caso, si el satélite se está moviendo, el punto que toca es muy bueno, porque vamos a hacer también una distinción entre lo que es un punto de equilibrio o una órbita de equilibrio. Una órbita de equilibrio ya no es constante. Uno podría decir, en realidad mi satélite, lo voy a dibujar acá visto desde arriba, ¿ya? Visto desde arriba sería X, Y, y el Z sale fuera de la pizarra. Entonces, el satélite, supongamos, para simplificar las cosas, está haciendo un círculo perfecto, y yo digo, está acá en un punto, en coordenadas polares, a una distancia r y en una coordenada coma teta. Entonces, si esto está haciendo un círculo perfecto, el r de t, ¿qué sería? Un radio constante, ¿no? R constante. El teta, ¿qué sería? Sería una función k por t, ¿cierto? No sé cuánto vale k, pero en el tiempo el teta va avanzando como si fuese un reloj. Ya. Entonces, ¿cuánto vale r punto? R punto vale 0, ¿no es cierto? Porque no se está alejando ni se está acercando, o sea, el radio es constante. ¿Y cuánto vale teta punto? Teta punto, si es que estoy haciendo una órbita circular perfecta a velocidad constante tangencial, el teta punto tiene que valer k. Estoy derivando el teta con respecto al tiempo. En ese caso, para encontrar las condiciones iniciales, yo entonces tengo que igualar el vector x punto a f de x evaluado en la órbita de equilibrio, con los controles de equilibrio. Entonces, ¿cuánto vale r doble punto? 0, ¿no es cierto? Si estoy en la condición r punto y derivo eso, ¿cuánto vale teta doble punto? 0, porque derivo teta punto, que es igual a una constante, 0. Entonces, en el lado izquierdo de este vector voy a tener 0, k, 0, 0, que lo tengo que igualar al conjunto de ecuaciones. Entonces, en la primera teníamos r punto, que era la variable x3, dijimos 0, ya se cumple porque r punto es 0, sí, ahí está. La segunda componente era teta punto, que era x4. x4 es este k, ya sí, se cumple. Y aquí viene una ecuación más larga, ¿cierto?, en el cual teníamos U1, le voy a poner acá una letra O de equilibrio de órbita, que estaba dividido por M, y teníamos la componente de atracción gravitacional, Gm dividido por x1 cuadrado, bien digo, y x1 cuadrado era rt, que es r constante al cuadrado. O sea, esta fuerza está actuando permanentemente, ¿no es cierto?, al cuadrado. Y teníamos una aceleración centrífuga que era m por velocidad angular al cuadrado. O sea, tendríamos aquí m. No, pero este m se iba porque habíamos dividido todo por m. Entonces, ese m se va. Entonces, estaría aquí más teta punto cuadrado, que sería ¿qué cosa? K cuadrado por el radio constante, ¿no? Y en la otra ecuación la misma cosa. Entonces, en la otra teníamos el propulsor tangencial. Esto estaba dividido por m r cuadrado, que sería r constante al cuadrado. Y aquí teníamos menos 2 r, que sería r constante, por velocidad radial, que sería 0. Y tendríamos velocidad angular, que sería k.
Entonces, y aquí está. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que U2, ¿cierto? Porque todo esto es 0, que U2 tiene que ser igual a 0, porque el lado izquierdo tiene que ser igual al lado derecho, ¿no? Entonces, U2 tiene que ser igual a 0. En otras palabras, si yo quiero estar en una órbita circular de equilibrio, estamos acá hablando de una órbita de equilibrio o trayectoria de equilibrio, no puedo encender el propulsor tangencial, porque si lo enciendo yo me voy a salir de este círculo, lo voy a impulsar más allá y esto se va a salir, y ya no voy a estar en la misma distancia radial. Por otro lado, la pregunta es, ¿y qué hago con el propulsor radial? ¿Lo enciendo o no lo enciendo? Bueno, eso va a depender de algunas cosas. Porque si igualo la tercera ecuación, la tercera ecuación que está acá, la tercera ecuación, esta de acá, ¿no es cierto? Está igualada a 0. Entonces puedo pasar U1, 0, igual a el resto, que lo paso al otro lado. Entonces igual a G, M, M minúscula, dividido por el radio constante, porque digo que estoy en una órbita circular a una distancia constante con respecto a la superficie de la Tierra, menos K cuadrado por el radio constante. ¿Esto qué significa? Que si yo quisiera tener un satélite orbitando a una distancia fija, sin gastar energía, ¿qué significa sin gastar energía? Es con el propulsor apagado, tengo que poner el satélite en una posición tal que se cumpla esta igualdad. O dicho de otra manera, tengo que hacer girar el satélite. Hay dos maneras de verlo. O sea, yo puedo tomar acá el R y despejar el R, ¿no es cierto? Tendría R cubo, voy a sacar el constante, el R cubo igual a G por M dividido por la velocidad angular al cuadrado. Después saco raíz cúbica. Entonces, si yo tengo un satélite girando a una cierta velocidad angular, y lo pongo a ese radio, R, en función de esta velocidad angular, ese satélite no necesita los propulsores radiales, se quedaría girando a esa distancia. Por eso ocurre, o dicho de otra manera, mientras el radio es más grande, para una velocidad angular dada, la fuerza centrífuga es más grande. Entonces, por ejemplo, en el caso de los satélites geoestacionarios, que giran, los satélites geoestacionarios están mirando siempre el mismo lugar de la Tierra. Por ejemplo, los satélites de comunicaciones, aquí hay antenas que le transmiten algo a ese satélite, y hay otros receptores, entonces tienen que estar cubriendo la misma zona. Y cuando la Tierra gira 30 grados, el satélite también tiene que girar 30 grados con la Tierra, porque tiene que seguir cubriendo el mismo cono. Entonces, la velocidad angular del satélite geoestacionario es la misma velocidad que tiene la Tierra, es decir, 360 grados en 24 horas. Esto lo podemos pasar a radianes por segundo. Entonces, el dato de giro de la velocidad del satélite la tenemos, porque lo queremos poner geoestacionario. Y eso significa que si hacen el cálculo, calculan, o sea, usan la constante de gravitación universal, la masa de la Tierra, la masa del satélite, les va a dar que ese satélite tiene que estar como a 38.000 kilómetros sobre el Sol. Ese es el lugar donde están los geoestacionarios. ¿Qué pasa si ponen el satélite mucho más abajo? Si ponen el satélite mucho más abajo, la única manera de que se compense, porque mientras más abajo está, el R tiende a 0, ¿no es cierto? Si el R tiende a 0, si este R tiende a 0, esta fuerza gravitacional se vuelve cada vez más fuerte. Por lo tanto, tengo que hacer girar el satélite mucho más rápido si quiero anular la fuerza. Necesito que la fuerza centrífuga, esta fuerza de acá, sea mucho más fuerte, y para hacer eso más fuerte necesito que el K, si el satélite está más abajo, estamos diciendo que el R es más abajo que el geoestacionario, necesito que la velocidad angular sea mucho más alta, o sea que este K sea mucho más grande. Y por eso los satélites que no son geoestacionarios, sino que son de órbita baja, como los satélites de comunicaciones giran varias veces, dan 3, 4, 5 vueltas al día, para tener una fuerza centrífuga que anule la fuerza de gravedad. ¿Por qué? Porque no pueden tener un estanque de combustible gigante que sea inagotable para mantener luchando el sistema contra la gravedad. Eso, los propulsores se usan para corregir la órbita, pero no para mantenerlos encendidos todo el tiempo luchando contra la gravedad. Ahora, esto tiene que ver con una trayectoria de equilibrio, y en general nosotros en los sistemas que vamos a analizar vamos a asumir que los estamos llevando a un punto de equilibrio, no a una trayectoria de equilibrio.
en el caso de un sistema que es llevado a un punto de equilibrio, por ejemplo, la temperatura en una habitación, nosotros queremos que por varias horas esa temperatura se mantenga estable en 22 grados centígrados. No estamos haciendo que esta temperatura sea una señal rampa, porque en el caso de este satélite, en el fondo, el ángulo es una señal rampa. O sea, el teta, en función del tiempo, es un teta que está creciendo. Partió de cero, se dio una vuelta, ¿cierto? 360 grados, 720, etcétera, etcétera. Entonces, no vamos a estar trabajando con sistemas que tienen referencias móviles, en general. Y además, si es que uno quiere controlar algo para que siga una referencia móvil, primero hay que controlarlo para que vaya a un punto, ¿no? Si el controlador que lo tiene que llevar a un punto no está bien hecho, menos va a seguir una referencia móvil. Eso. Entonces, empecemos con la parte de cómo planteamos los sistemas en variables de estado. Ya lo hemos visto a través de un ejemplo, pero formalizando un poco las ecuaciones, ya expliqué las razones. El tener variables de estado nos permiten implementar esto de manera más fácil para efectos de la simulación. Nos permite conocer el valor de ciertas variables que se pierden si es que uno representa el sistema como función de transferencia, que era lo mismo que hablábamos la clase pasada. O sea, existen varias maneras de modelar un mismo sistema, pero el tener la descripción en variables de estado de esta manera, esto nos permite acceder a los valores intermedios de las variables. Puede que la función de salida solamente en el caso del satélite sea el R y el θ, pero las velocidades angulares, aceleraciones radiales también, o velocidades radiales también nos interesan, y en este caso tendríamos acceso, por lo menos en la simulación, a esos valores. Entonces, el modelo del proceso es uno en el cual esta letra X negrita o caligráfica, uno la escribe en términos de estas letras X itálicas, donde cada una de estas X representa una variable de estado, y todo esto lo podemos compactar en una notación mucho más abreviada a un F. Noten acá que hay un F en negrita, que es un vector. Aquí no estamos usando la típica notación que de repente usan en primeros años, poniendo un vector encima. Habría que empezar a arrastrar vectores por todos lados. Entonces, en los textos más avanzados generalmente van a ver esta notación en las cuales negritas son vectores y los F son valores escalares. Entonces, eso como un dato. Entonces, esta función F lo que está describiendo, como les decía, es la velocidad con que varían cada una de las variables de estado del sistema. Ese es básicamente el modelo. Y también podemos tener una función que defina cuáles son las salidas. No necesariamente la dimensión de las variables de salida es igual a la cantidad de variables de estado que tenemos. Las variables de estado son n, es el orden de derivadas, el orden total de derivadas que tienen las ecuaciones diferenciales del sistema. Después tenemos una cantidad de inputs para mover el sistema. Resulta, digamos, en el caso del satélite que teníamos dos juegos de propulsores, uno que actúa en la dirección radial, otro en la tangencial, o sea, el m es 2. El n en ese caso era 4. Y aquí depende, en el caso de las variables de salida, qué cosa es lo que queremos ver. Solamente la posición radial y la angular. En ese caso tendríamos que la variable p de parámetros de salida, de variables de salida, perdón, no de parámetros, de variables de salida sería dimensión p. La implementación es muy sencilla porque, como les decía, esto que está escrito acá en diagramas de bloques, el f es una función que nosotros la podemos fácilmente escribir en código. Son varias fórmulas que las tenemos que integrar. O sea, tenemos que llamar a una función, tener una librería que integre cosas. Para eso, entonces, a la función que integra hay que darle f. Lo que sale es el x sin el punto, porque el f representa x puntos. Y al tener el x sin el punto, y tener además la señal u, esos son los dos ingredientes que necesita nuestra función f para poder ser calculada, podemos dar vueltas en este lazo. Adicionalmente, la variable de salida, la parte de acá, también depende del estado y potencialmente depende de u. No siempre, pero podría depender la salida también de u. Ahora, nosotros decíamos, bueno, si tenemos x punto igual a f, integramos, y nos queda que x es la integral de f. X es la integral de f, más la condición inicial, por eso necesitamos la condición inicial. Ahora, podemos dividir esta integral de 0 a t en muchos segmentos más pequeños, ¿cierto? Utilizando, como si nosotros tenemos que integrar una función f de t, y estoy buscando una función escalar, pero esto es en realidad una función multivariable. Para cada una de las componentes de f habría que hacer lo mismo. Entonces, podríamos decir que esta integral es el valor de la función en un instante, más el valor de la función multiplicado por el ancho, más el valor de la función en otro instante, multiplicado por el ancho, etcétera, etcétera, haciendo esta aproximación rectangular. Entonces, ¿cómo escribimos eso como una aproximación rectangular? Si estamos diciendo que llegamos a un instante t,
¿cierto? Ese t es varios múltiplos de un periodo de muestreo t. Aquí tenemos un periodo de muestreo t, y cada vez ese periodo nos permite llegar a un cierto instante t. Por lo tanto, reemplazamos aquí en la integral del límite superior por k veces ese periodo t. Y bueno, podemos hacer esto de k de t integrado desde k de t menos 1, desde el periodo anterior, que es sumar un rectangulito. Este pedazo de acá es sumar el último rectangulito, que sería el que está acá. Y a ese tenemos que sumarle el anterior, que es el de k menos 1 hasta k menos 2. Y a ese sumarle el anterior del anterior, k menos 2, k menos 3, etcétera, hasta que llegamos al principio, ¿no es cierto? El primero es el que va de 0 a t. Entonces, fíjense que esto nos permite escribir todo en forma recursiva, porque todo este segmento de acá, hasta el principio, es la integral del sistema, es la solución del sistema, pero hasta el instante k menos 1. Entonces lo que estamos haciendo es, estamos calculando el valor del sistema en el instante k de t, como el valor que tenía el sistema en el instante k menos 1, más la integral del último tramo. Entonces, si ustedes se fijan en el código del ejemplo del water tank, del estanque de agua, lo que estamos haciendo es integrar y utilizar como condición inicial de cada iteración, porque en cada iteración se integra, se llama la función que integra. La condición inicial de integración de cada iteración es el resultado de la última integración. Entonces, a la función o de int, uno le pasa f y le pasa la condición inicial, x0. Y esto nos da el x1. Pero después, aquí digo x0 igual a x1, y esto se da vuelta en un loop. Entonces, de esa manera se puede simular la evolución del sistema integrándolo en forma discreta. Por eso es la forma en variables de estado ventajosa. Nos permite hacer esta integración. Aquí está explicado, después lo pueden también repasar y leer en la casa. Aquí tengo una función genérica. O sea, si uno va a MATLAB, la función no se llama ODEINT, en MATLAB se llama OD45 o se llama OD23, dependiendo del algoritmo que uno ocupe. El OD23 tiene una aproximación de Taylor de f, que la hace el software por atrás, de segundo orden, y tiene errores de orden 3 en adelante. Y OD45 es una aproximación de Taylor de orden 4 con errores de orden 5 en adelante. Pero sin entrar en los detalles de cómo está hecha por detrás la función que integra, porque la integración que yo les mostré es la integración rectangular. Esa integración sería una integración de orden 1. No hice ninguna serie de Taylor de f, simplemente agarré f y la integré, hice un rectángulo. Entonces tengo cambiar acá, tengo una curva, tomé el valor, lo mantuve fijo y dije, bueno, la altura por el ancho del periodo es el área. Pero ¿será eso correcto? En realidad no mucho, porque en realidad perdí este triángulo. Y lo que yo podría hacer es haber añadido este triángulo. Y eso significa entonces que puedo calcular esta diferencia de altura, multiplicar por la base, que es t, y dividir por 2, y ahí tengo el área de ese triángulo. Y ya no tengo una aproximación de orden 1, sino que esto es como hacer una de orden 0. Tengo una aproximación de orden 1, porque en el fondo estoy como encontrando la pendiente de la curva en este punto. Ahora yo podría hacer divisiones intermedias, ¿no es cierto? Y encontrar algunas pendientes intermedias y sofisticar el método para tratar de, con una aproximación poligonal, encontrar el área correcta de estos pedacitos. Bueno, eso es lo que en términos muy simples hacen los métodos actuales de integración, como el OD45 o el OD23, ¿no? Para tener integrales con menor error acumulado, porque cada triangulito que yo no sumo es un error que se está acumulando, se está propagando. Desde el punto de vista del software, si es que uno va a ver el ejemplo del estanque de agua, yo lo que necesito resolver es un modelo, que lo tengo que haber encontrado primero, por eso tenemos que modelar, a partir de una condición inicial, en un intervalo de tiempo. Esos son los datos de mi problema. Entonces tengo que darle un f, tengo que darle ciertas señales de control, y tengo que darle el estado inicial, y si voy a tener n periodos de muestreo, ¿cuántos son? ¿Cierto? Y cuál es el valor del intervalo. Entonces, ¿cómo sería la simulación? Sería un loop en el cual tengo que hacer n pasos, estoy diciendo quiero n pasos, en el cual primero tengo que calcular el control. Tengo una función. El propósito del curso es calcular esto. ¿Cómo vamos a calcular esto de manera de que la dinámica de este sistema sea estable? Entonces, pero para poder simularlo y verificar que efectivamente al calcular ese control, inyectarlo en la función f, porque f depende del control.
O sea, si yo a f le pongo un control que es malo, puede que desestabilice el sistema y no logre a la función de integración. Entonces tengo que darle f y tengo que pasarle la condición inicial, que dijimos que era el resultado de la iteración anterior, y además pasar el control. Aquí estamos simulando sistemas de control, por lo tanto hay que pasarle cuánto vale el control que le voy a aplicar, o que le apliqué al sistema en la última iteración, o que le voy a aplicar en esta iteración más bien. Y eso sumarlo al valor actual, y eso es el nuevo resultado. Eso es básicamente el proceso de simulación. Entonces podemos ver algunos ejemplos de variables de estado, partiendo del caso muy simple. Esta es una sola ecuación de un vehículo. En un vehículo tendríamos la masa del vehículo, y las ecuaciones serían, si hacemos balance de fuerza, masa por aceleración igual a la fuerza del acelerador o del motor menos el roce disipativo del aire, que es proporcional a la velocidad de movimiento. Aquí estamos diciendo que el vehículo está en una posición y avanza x. Podemos partir de cero, avanza x. Entonces la velocidad a lo largo de este camino va a ser x punto, y la fuerza del acelerador decimos que es k por la apertura de una válvula, k por u. Esa es nuestra variable manipulada, o el acelerador que pisa el conductor. ¿No es cierto? Y condiciones iniciales, como es una ecuación de segundo orden, necesita de la posición inicial y necesita de la velocidad inicial. En variables de estado, ¿no?, tendríamos dos variables de estado porque tenemos dos condiciones iniciales, x y x punto. Y entonces, ¿cómo planteamos nuestro modelo en variables de estado? Lo mismo que hicimos con el satélite. Decimos, bueno, x punto es ¿qué cosa? Es x1 punto, x2 punto. Ya, pero ¿cuánto vale x1 punto? x1 punto, yo derivo esto es este de acá, pero x1 punto y este de acá es x2, ¿cierto? ¿Sí? Creo que podría ser el ejemplo en una hoja aparte, por lo que le habían comentado antes. Sí, pero este es muy corto, no vale la pena. Entonces, x2 punto lo tenemos acá, de esta ecuación, ¿cierto? Pasamos dividiendo el m, y nos queda esta ecuación, que es la que está acá. O sea, c dividido en m, k partido en m, y eso sería todo. Veamos el ejemplo del estanque. También tenemos h punto, esto lo podemos llamar alfa o como quieran. Todo esto que es una constante, podemos llamarlo beta. Teníamos entonces h punto igual a alfa por u menos beta por raíz de h. Ese es nuestro modelo. ¿Cuántas variables de estado necesitamos? Una. ¿Por qué? Porque es una ecuación diferencial de orden 1, no necesitamos más variables, ¿no? El vehículo era de orden 2, necesitábamos dos condiciones iniciales. Para poder resolver esta integral, si nosotros integramos acá, necesitamos h0. Entonces, ¿cómo planteamos esto en variables de estado? Bueno, si decimos que x1, nuestra variable x1 es h, tenemos que encontrar la relación x1 igual a algo. Ah, pero aquí ya tenemos una fórmula, este es x1 punto. Bueno, y esta fórmula, si reemplazo, me están diciendo h es igual a x1, esta fórmula es lo mismo que escribirla con x1. Entonces, este ejemplo es muy básico. Pero aún así, cuando uno pregunta ejemplos así de este tipo que tienen orden 1, muchas personas se equivocan y empiezan a tratar de buscarle más componentes del vector. El vector no siempre es un vector. Este ejemplo lo pongo intencionalmente para mostrar que a veces en variables de estado un sistema de orden 1 es el mismo sistema original, no hay mucho más que hacer. Entonces, si me preguntan cuál es mi función f, bueno, f en este caso es solamente f1, que depende de x1 y de que depende de u. Sería medio redundante poner u1, solamente hay una variable manipulada, ¿no? Y de hecho también es redundante poner x1, que solamente hay una variable de estado. Entonces, ¿Profe? no tiene sentido buscarle más variables de estado a esto, ¿sí? Yo tenía una duda que hace como 3 clases, cuando escribimos una ecuación así, Ujú. había un raíz de h y de alguna manera pasamos a que eso se podía transformar en un h. Pero Sí. eso no es llegar y aplicar Taylor, sino que hay como otras técnicas de aplicar unos delta y unos cambios de variable. Tenía una duda con eso. Es aplicar Taylor como lo hicimos con el satélite. O sea, si tú derivas este f, para la linealización, diríamos que x punto es igual a f de x0 más la derivada de f con respecto a x por x menos x0 más de f con respecto a u por u menos u0. Lo que hicimos la vez pasada es que nosotros movimos este f al lado izquierdo y replanteamos la ecuación en términos de delta. Entonces, si yo a este x le resto f es la velocidad, pero es la velocidad, o sea, otro nombre para este f es llamarlo x0 punto. Entonces, la ecuación al final me queda x menos x0 punto, pero para no escribir esto, simplemente uno dice
delta X punto. Y esto de acá, ¿qué cosa es? Es la diferencia de X, es delta X. Entonces es df a dx por delta X más df a du por delta U, porque esta diferencia es delta U. Entonces ahora, calcular df a du es fácil, aquí lo tienen. Si derivan esta expresión que es f, con respecto a U, ¿qué queda? Alfa. Alfa. Este término es alfa. Si derivan esta expresión con respecto a X, porque aquí hay que derivar con respecto a X, ¿qué queda ahí? Menos 1 partido en 2 raíz de X. Ujú. Menos un medio dividido por raíz de X. Y esa es la linealización del sistema. Entonces, Muchas gracias. eso que hicimos la vez pasada fue la linealización sin que yo les haya explicado formalmente la linealización. Vamos a llegar ahora a la linealización. O sea, yo estoy tratando acá de explicarle a través de ejemplos y después que conecten la forma más genérica con ¿cómo se llama? El procedimiento. Aquí está el modelo dinámico del péndulo invertido. Habíamos visto la derivación de las ecuaciones usando el principio de Lagrange. No voy a volver a cómo llegábamos a estas ecuaciones, pero aquí tenemos que despejar las dobles derivadas en función de las variables del primer orden. Porque aquí hay un punto importante. No pueden quedar derivadas en el lado derecho. Cuando uno escribe x punto igual a f de x, u, aquí, en este lado, no aparece ningún x punto. O sea, si aparece un x punto es que no despejaron bien las cosas. Las variables x punto tienen que quedar al lado izquierdo y al lado derecho tienen que quedar puras cosas que no tengan punto. ¿Ya? Este ejercicio o este ejemplo es justamente para desafiar un poco el tema de ordenar las ecuaciones y lograr que quede todo lo que tiene punto al lado izquierdo y lo que no tiene punto al lado derecho. Entonces, la variable 1, dijimos, es la posición, la variable 2 es la velocidad a lo largo del riel, porque está este péndulo invertido que tiene un ángulo con respecto a la vertical, que es θ, ¿no es cierto? Y la posición de desplazamiento a lo largo de un riel en x. Entonces, las dos primeras variables de estado son x y x punto, y θ y θ punto serían la tercera y la cuarta variable de estado. Entonces, cuando tenemos que encontrar el modelo x punto igual a f de xu, tenemos que encontrar el modelo x punto, x doble punto, θ punto y θ doble punto. Tenemos las ecuaciones y podemos despejar de una de las ecuaciones θ punto igual a algo. Esta es la parte trabajosa, o el x doble punto igual a algo. Entonces, de esta ecuación, de esta primera ecuación, si nosotros la escribimos en función de los puntos, ¿no es cierto? Aquí aparece x4 punto, aparece x2 punto. ¿Quién es x4 punto? x4 punto es la aceleración angular. x2 punto es la aceleración lineal. Y el resto de variables son x4, pero no tienen punto. Aquí también tenemos x2 puntos y x4 puntos. O sea, más allá de los coeficientes que hay, en el fondo tenemos aquí dos variables, que son x2 puntos y x4 puntos, que aparecen en unas ecuaciones. Entonces podríamos ponerle nombres más fáciles, llamar esta x y a esta y, simplemente, por un momento. Pensemos que se llaman así. Y tenemos una ecuación donde este coeficiente da lo mismo, se llama alfa, el resto de cosas se llama beta, y esto se llama gamma. Entonces la primera ecuación es una ecuación alfa por x más beta por y igual al resto. Al f, este f de acá lo podemos juntar con el gamma, igual a gamma. Y lo mismo en la otra ecuación. Entonces tendríamos, esta cosa de acá sería otro alfa, o pongámosle delta, y el resto de cosas epsilon. Entonces tenemos otra ecuación donde tenemos delta por x más epsilon por y igual a phi. Entonces, al final es un problema de despejar. Alfa, beta, delta, epsilon por x, y igual a gamma, phi. Entonces tengo que decir x, y igual a la matriz inversa de alfa, beta, delta, epsilon, a la menos 1 multiplicando a gamma, phi. Eso es lo que hay que hacer, ¿cierto? Lo podemos hacer planteándolo matricialmente, usando álgebra lineal, o podemos
Es decir, vamos a despejar x2 puntos de la segunda ecuación en función de x4 puntos y vamos a reemplazar ese x2 puntos en la primera ecuación. Así es como está hecho en muchos ejemplos, ¿cierto? Y reemplazando una variable en función de las otras en una ecuación hasta ir eliminando términos. Háganlo como ejercicio, ¿no? Esto es en realidad bastante básico. Sí, uno se puede equivocar a veces en despejar y ese tipo de cosas. Pero aquí les digo, por ejemplo, de la ecuación 1, en este ejemplo, estamos resolviendo esto en función del resto. En función del resto que está acá. Después, en la ecuación 2, aparece el x2 punto, pero podemos escribir la ecuación 2 de esta manera, con x4 despejado en términos del resto. Y después este x4, meterlo en esta ecuación. O sea, meterlo ahí. Con lo cual, tendríamos x2 puntos en función de puras cosas con lo cual nos aparece un x2 punto que tendríamos que juntarlo con este de acá, ¿cierto? Y eso significa después que al despejar, juntar y despejar, porque aquí aparece x2 puntos, ¿no? Aquí aparece x2 puntos, tenemos que pasar este término para el lado izquierdo, para acá, y despejar. Nos queda, después de varios pasos, de reordenar las cosas, esta expresión. Ahí tenemos nuestro x2 puntos. Entonces, eso. Y lo mismo, una vez que tenemos aquí 2 puntos, la ecuación 6 la podemos reemplazar en la 4, es un poco tedioso, sin usar. El camino rápido es probablemente hacer la inversión de matrices, parece difícil, pero una matriz de 2×2 con algunos términos. Y despejando llegamos a esto. Ahora, ¿qué es lo que podemos ver acá? Es que tenemos un sistema altamente no lineal, porque la velocidad, la aceleración angular, que es la variable x4 puntos, la aceleración angular de la barra, tiene una razón aquí de funciones que son seno cuadrado de x3, ¿no es cierto?, que es la posición angular, etcétera, coseno x4 cuadrado multiplicado por un seno multiplicado por un coseno, o sea, altamente no lineal. Si ordenamos esto, el sistema con nuestro f nos queda aquí bonito, todo compacto, pero es muy no lineal. Estas son las condiciones iniciales. Y podemos ver otro ejemplo, pero estamos en la hora, así que lo dejamos hasta acá. Con el caso que teníamos la clase pasada del motor con el ascensor, tenemos dos ecuaciones. Una es de primer orden, la otra es de segundo orden. Si es que la trabajamos con posición angular del eje, o de primer orden si es que nos conformamos solamente con la componente velocidad del eje. Si nos conformamos con la velocidad angular como variable de interés, y no vamos a hacer una integral adicional para saber la posición angular a partir de la velocidad angular, nos quedaría un sistema de dos ecuaciones con dos variables de estado, la corriente y la velocidad angular. Y entonces el proceso es el mismo, ¿no es cierto? Tenemos que despejar x1 punto, que es la derivada de la corriente en función del resto. De esta ecuación podemos despejar la derivada de la corriente en función del resto, y de la segunda ecuación podemos despejar velocidad angular en función del resto. Es bastante fácil, sugiero que lo hagan. Igual lo vamos a ver en la próxima clase, pero sugiero que lo hagan como ejercicio para ver si comprendieron la mecánica. Y después estos ejercicios, el péndulo invertido, del motor, los vamos a linealizar también en la próxima clase.